tardes, muy buenas noches y bienvenidos una semana a nuestra butaca con... Esta semana nos encontramos en el Parlamento Vasco y como estamos, como quien dice ya, en vísperas de comicios municipales y demás, pues nos toca pues, conocer un poco, ¿no?, a nuestros políticos, estas caras, estos rostros. A mí me gusta hablar con ellos de política, pero también me gusta conocer lo que hay detrás de un nombre, esa persona. Hoy estamos con Gorka Maneiro. Gorka Maneiro, para aquellos que no sepan, es donostiarra, nace el 11 de noviembre del 74, es el actual portavoz de Unión, Progreso y Democracia en el País Vasco y diputado de dicha formación en el Parlamento Vasco. Con 20 años colabora durante unos meses con el proyecto de Grupo Pacifista Denon Artea y también fue colaborador de Basta Ya. Pero hay un dato que a lo mejor para muchos de vosotros es desconocido, y es que en el año 2000, en su domicilio, es víctima de un ataque con cócteles molotov, por la calle Borroca. Antes de nada, muy buenas noches y gracias por aceptar, que sabemos que estás súper ocupado, Gorka. Nada, un placer. Oye, vamos a empezar por esto que acabo de decir. Sufres un atentado, ¿no?, que es muy poca gente que lo... Yo, particularmente, cuando he investigado un poquito, me he quedado un poco porque no lo sabía. ¿Cómo vives ese momento? Bueno, lanzan 2 o 3 cócteles Molotov al domicilio de mis padres, donde yo vivía, pues por participar en las concentraciones habituales de San Sebastián en contra del terrorismo y en concreto de aquellas que se estaban desarrollando impulsadas por Basta Ya. Pues lo vivo con preocupación, pero en fin, vivíamos una época en la que había atentados, ¿no? Había asesinatos y por lo tanto esos hechos eran, en fin, mucho más graves, ¿no?, que el ataque que sufrí yo, que sufrieron mis padres. En todo caso, en fin, cada asesinato, cada atentado, cada vulneración de derechos humanos cometido por la banda terrorista ETA era también un atentado contra el conjunto de la ciudadanía y también, por lo tanto, contra mí mismo. Hoy en día ya podemos decir que hay un alto definitivo en la banda terrorista ETA. Valórame un poco este antes y un después. Imagino que habrá un antes y un después, ¿no?, en tu vida, por ejemplo, como político y además en la vida personal, ¿no? Bueno, vivo más tranquilo, ¿no? Llevo ya tiempo sin escolta y por lo tanto puedo desenvolverme con más tranquilidad y con más libertad. Evidentemente quedan cosas por lograr, queda sobre todo lograr la derrota definitiva e incondicional de ETA, su disolución absoluta, ¿no? Y que efectivamente pueda hacerse justicia y la defensa de las víctimas del terrorismo y la defensa de la legalidad vigente. Queda todo eso pendiente, ¿no? Pero evidentemente en el día a día pues vivo mucho más tranquilo. Pero según tus palabras se deduce que todavía esa espada de Damocles está ahí, ¿no? No estamos del todo seguros, o sí ya. Bueno, no estábamos como estábamos antes, pero lo cierto es que ETA todavía no se ha disuelto y nosotros queremos que se disuelva, que el gobierno de España sea capaz de quitarles las armas, de detener a los delincuentes y que finalmente se pueda hacer justicia. No queremos que haya ningún tipo de impunidad. Pensamos que las víctimas del terrorismo, en fin, lo que merecen es justicia. Las víctimas del terrorismo y el conjunto de la sociedad. Por eso seguimos luchando. ¿Qué te impulsa a ti, a Gorka Maneiro, ¿no?, un chaval, ¿qué te impulsa a ti a iniciarte en la política? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que ves que no? Seguramente lo que me transmitió mi familia desde que nací, en concreto mis padres, ¿no? Un hecho muy sencillo de explicar, que las cosas que les ocurren a mis conciudadanos también me ocurren a mí y por lo tanto hay que mojarse y hay que ser ciudadano de manera integral. Yo creo que los ciudadanos son todos ellos políticos. Hay en un momento determinado en que algunos de ellos formamos parte de las instituciones, pero en todo caso es algo que interesa al conjunto de la ciudadanía, mojarse, opinar, tratar de resolver los problemas que tiene la gente. Fíjate, te estaba oyendo y ya te he comentado que saldrían preguntas, ¿no? Gran Wyoming en una entrevista decía que gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando hoy en día con la política en este país la tenemos los ciudadanos, porque votamos cada 4 años y nos olvidamos, delegamos, pero no pedimos un control, ¿no? En cualquier empresa te siguen un control de si estás aprobado o no aprobado. Nosotros de alguna manera hemos dicho, bueno, pues mira, votamos y que hagan. Y ahora nos encontramos con que el hacer no... Bueno, nos olvidamos o votamos mal, que también suele ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, después de que hubiera muchísimos casos de corrupción
donde el protagonista era el Partido Popular. A las siguientes elecciones autonómicas de hace 4 años resulta que el PP reforzó su mayoría absoluta, ¿no? Es decir, no castigó la ciudadanía la corrupción política, y en Andalucía ha vuelto a ganar el Partido Socialista, ¿no? Tiene los mismos escaños que tenía antes, a pesar de los múltiples casos de corrupción que le acechan. Yo creo que los ciudadanos tienen que reaccionar, tienen que pensar bien su voto, tienen que elegir entre el número de partidos políticos que existe en la actualidad y elegir bien. Y luego, obviamente, controlarnos a los representantes, ser exigentes, y si ven que efectivamente no lo hemos hecho bien, pues cambiar su voto. ¿Crees que la mentalidad, no tenemos una mentalidad muy europea, pero bueno, tampoco hace falta ser muy listo para eso, ¿no? Porque no. Pero ¿crees que nuestra mentalidad es más de ser de un nombre, de un partido, que de tu país? O sea, es decir, el bienestar. Voy a votar sí o sí a una persona pues porque me lo han inculcado familiarmente. Hay votos que son heredados. Sí, hay mucho de eso. En España ha habido mucho de eso. Quizás las cosas empiecen a cambiar, ¿no? Pero hay gente que piensa que es mejor votar a sus corruptos que votar a un partido político distinto. Pero eso ocurre también, ya digo, en la mayoría de las formaciones políticas. Seguramente está cambiando, y creo que UPyD pues ha sido también fundamental para romper, ¿no?, ese bipartidismo que todavía existe, y que los ciudadanos en última instancia, ya digo, observen cuáles son las opciones distintas, piensen libremente y decidan votar, siempre, claro, pensando pues en el interés general de la sociedad. Yo tengo unas dos preguntas. Una es, ¿qué haría UPyD de encontrarse con un caso corrupto? Y dos, yo me he vuelto fan del expresidente de Paraguay, creo que es Uruguay, por ahí me dice, Uruguay, en el que creo, no voy a citar textualmente, pero más o menos la idea es esta. Cuando aún, él dice un hombre, yo voy a decir un ser humano, ¿no? Porque hablamos de hombres y mujeres. Cuando a un ser humano le gusta demasiado el dinero, hay que apartarle de la política. Me respondes a dos cuestiones. Una, si estás de acuerdo con ello, y dos, ¿qué haría UPyD si encuentra un caso corrupto en sus filas? Bueno, de momento llevamos 7 años y no ha habido ni un solo caso de corrupción, ¿eh? Por eso podemos decir que desde UPyD pues ya hemos acabado con la corrupción, ¿no?, en lo que se refiere a nuestras filas. Nunca ha habido. ¿Por qué? Porque tenemos controles, y en el caso de que hubiera algún tipo de caso de corrupción o cosa parecida, en fin, actuaríamos de manera inminente, no los protegeríamos, ¿no?, como han hecho el resto de partidos políticos. Desde luego es uno de los grandes dramas sociales que existen a día de hoy, y hay que ser muy contundente. No hay que defender a los corruptos, sino que hay que deslegitimarlos, evidentemente, y para eso lo que es indispensable son reformar también las leyes que sean precisas para impedir que puedan existir casos de corrupción, y si existen, pues evidentemente exigirles que devuelvan el dinero que hayan podido robar y que ingresen en prisión. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, algunos partidos políticos, los grandes partidos políticos, tratan de vendernos la idea de que estos casos de corrupción son casos particulares y consecuencia de la maldad del género humano. Lo que exigimos es que se pongan en marcha todas las medidas que sean necesarias para acabar con esos casos de corrupción. Hemos propuesto infinidad de medidas durante todos estos años, y habitualmente pues el resto de partidos políticos las han venido votando en contra. Ahora mismo está de actualidad caso Rato, en el que, bueno, parece ser que ya se le va a juzgar y que lo más seguro es que entre, creemos, en prisión. Eh, ¿De alguna manera crees que esto es un poco una cortina de humo de cara ya a las elecciones? Porque claro, esto es un baremo para las elecciones generales. Yo en todas las demás entrevistas que he hecho y sigo manteniéndome, ¿no?, con otros políticos de otros partidos, porque nosotros no somos un canal que vayamos en una sola dirección, siempre he dicho que a mí me resulta muy curioso la ley en este país, porque para mí ya no es ciega, ni es sorda, ni tiene ni es igualitaria, ¿no? Una persona que tiene menos entra a la cárcel. En cambio, yo hacía un pequeño juego, lo sigo haciendo, ¿no?, de palabras, en el que hay otros que roban más, pero van a ratos a Suiza y vienen, pueden entrar. Así es, por eso pedimos hace algunas semanas que se ingresara en prisión preventiva, ¿no?, a Rato. Así lo exigió UPyD, creo que fue hace aproximadamente 2 años, y recibimos otra vez, ¿no?, pues la respuesta negativa a esa reclamación. Incluso hubo quien nos acusó de hacer demagogia, de hacer populismo, incluso de ganar protagonismo. Yo creo que es fundamental que en estos momentos haya
por lo menos un partido político, ¿no?, independiente de los poderes mediáticos, de los poderes económicos o de los grandes poderes políticos, que pueda actuar de manera libre, ¿no? Y yo creo que esa es la labor que tiene que realizar UPyD, y seguir reclamando desde luego que haya una justicia independiente, porque en España no la hay. La justicia depende de los partidos políticos, ¿no? También llevamos reclamando esta despolitización largos años, pero no hay manera, porque los partidos políticos pues se defienden como gato para arriba. Nosotros también, más de una vez hemos dicho que la justicia no debería ir unida a los poderes políticos, porque entonces siempre estamos con la misma historia. ¿Crees que los partidos hoy en día que conocemos, que han gobernado, están ellos endeudados, entre comillas, con la banca? Ese es nuestro gran problema. Bueno, es uno de los grandes problemas, ¿no? O uno de los problemas que existe en España. Habitualmente los partidos políticos tradicionales, los viejos partidos políticos, en fin, más que defender los intereses de los ciudadanos, lo que hacen es defender sus propios intereses o determinados intereses privados. Y desde luego no han estado a la altura durante largos años en lo que se refiere a las reformas que había que impulsar en España. Se han negado permanentemente a cambiar prácticamente nada, lo cual demuestra que en este país tanto los principales partidos de izquierdas como los principales partidos de derechas, llamados así, pueden ser de izquierdas o pueden ser de derechas, pueden llamarse o autodenominarse ellos así, pero realmente en el fondo son todos ellos profundamente conservadores. Han actuado de manera muy conservadora, han tratado de que nada cambiara y han tratado de defender, ya digo, sus propios intereses o los intereses de otros, en lugar de defender los intereses de los ciudadanos. Vamos a volver otra vez al guión. ¿Qué es lo que quieres cambiar tú? Me imagino que cuando tú entras en política quieres cambiar una situación, una forma de hacer esta política, ¿no? Esta sería una. ¿Y qué es lo que has logrado, estás a punto de lograr, ¿no?, para tu satisfacción personal? Bueno, mi satisfacción personal es poder estar en un parlamento y poder defender las ideas en las que uno cree, ¿eh? Ya con eso puedo decir que soy una persona muy feliz, ¿no?, en ese sentido de poder defender aquello en lo que creo. ¿Yo qué quería? Pues yo quería, en fin, atender sobre todo los problemas reales de la ciudadanía, sobre todo esa parte de la sociedad que peor lo ha pasado, peor lo está pasando, en fin, criticar los recortes sociales, criticar las injusticias que se han venido cometiendo, impulsar las reformas pendientes, defender la unidad del país, defender la igualdad, defender la solidaridad frente a los nacionalismos disgregadores, ¿no?, que pretenden romper el país. Y en fin, todo eso es lo que creo que hemos conseguido hacer. Yo la sensación que tengo durante estos 7 años de vida parlamentaria aquí es que hemos planteado cosas que nadie quería plantear, que hemos propuesto debates ciertamente interesantes, como puede ser la reforma de la ley electoral, la reforma del entramado institucional, la reforma de la LTH, la crítica a la existencia de las diputaciones forales o de las juntas generales de los territorios históricos, la crítica al nacionalismo, la crítica a los recortes sociales. Eso es lo que hemos venido haciendo, y aunque solamente soy uno entre 75, creo que puedo sentirme satisfecho, y sobre todo los ciudadanos que durante estos años pues han votado a UPyD. Has nombrado un montón de estamentos. ¿Crees que se nos va mucho dinero teniendo tantos estamentos, tantos políticos, y que al final que es lo del Senado, ¿no? Que no es la pregunta del millón. ¿Para qué sirve, no? Gasto político improductivo. Es absurdo que una comunidad autónoma como Euskadi, de apenas 2 millones de habitantes, tenga 4 gobiernos, 4 parlamentos, 3 haciendas, 3 políticas fiscales distintas. Todo esto es absurdo. Que tenga decenas y decenas de empresas públicas, de entes, de fundaciones, que únicamente sirven para que los distintos partidos políticos coloquen a su gente, o 251 municipios, ayuntamientos, la mayoría muy pequeños. Todo esto es absurdo, y es absurdo que el resto de partidos políticos sean tan conservadores, tan inmovilistas, y permanentemente pues voten que no a las propuestas de UPyD para reformar todo eso. Se va mucho dinero. Si pudiéramos destinar ese dinero pues al gasto social, a la economía, al empleo, a la I+D+I, al gasto social, a todas esas cuestiones relevantes, pues la gente viviría mejor, creo yo. De eso estoy convencido. Pero ya digo, yo lo que he visto es que los principales partidos políticos no quieren cambiar básicamente nada,
pero hay que seguir insistiendo. Hombre, oyéndote da la sensación de que uno no quiere cambiar porque está muy bien asentado, ¿no? Eh, Dos cuestiones. Yo una te voy a pedir que te mojes. Si quieres, no te mojas porque no estaba dentro de las preguntas. Pero una es, que no es la de mojarse. Sabemos que, por ejemplo, la televisión pública vasca es pública, pero depende totalmente de un gobierno, que es con lo cual muy libre tampoco es ITV. Y la otra cuestión es, hay un problema ahora mismo con la Ertzaintza y tenemos un Lendakari que el otro día les llamó poco menos que vagos entre los medios de comunicación. No lo sé, yo creo que no deja ser nuestra policía y creo que él, que es el jefe, debería de atender, ¿no?, las peticiones para que... A ver, un empleado contento es un empleado productivo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué opinas de estas dos cuestiones? Hombre, las dos cuestiones las hemos planteado en el Parlamento recientemente. Al Endacari le pregunté yo mismo por qué reaccionó así frente a los sindicatos de la Ertzaintza, ¿no? Faltando al respeto a los ciudadanos, a los ertzainas, pero a su propio cargo. El Endacari es un cargo muy importante y no puede enfrentarse de esa manera a una serie de personas que están reclamando una serie de derechos. Por lo tanto, muy mal, ¿no?, el comportamiento del Endacari. Yo creo que es una persona, el Endacari, que no admite las críticas, ¿eh? Esto también hemos podido comprobarlo durante estos años de legislatura. No le gusta que le critiquen y reacciona de esa manera, muy criticable, ¿eh? Los representantes políticos tenemos que asumir con mucha más deportividad la crítica de la gente y especialmente él, que es el Endacari. Y en relación a ITV, pues efectivamente es un instrumento al servicio del nacionalismo, al servicio del Partido Nacionalista Vasco y al servicio de este gobierno. Hay que cambiarla a fondo, hay que redimensionarla, pero sobre todo hay que hacer que sea un servicio público de calidad destinado al conjunto de la sociedad, no solamente a una parte de la sociedad, al mundo nacionalista, sino al conjunto de la sociedad. Falta veracidad, falta profesionalidad, falta que realice mejor el trabajo para el que existe, ¿no? Al fin y al cabo, destinamos más de 110 millones de euros todos los años para que ese servicio pueda desarrollarse perfectamente. Eh, Hay veces que tú sondeas un poco en la ciudadanía y te das cuenta que casi todo el mundo, bueno, casi, sí, bueno, no estoy generalizando, yo entre ellas también opino de esta manera, ¿no? Yo ahí sí me voy a posicionar. Es una pregunta que yo te lanzo. Nuestros políticos a veces se les olvida que están al servicio del ciudadano, que nos deben de responder, que están ahí porque les hemos votado, sí o no, pero aunque no hayas votado, están ahí con tu dinero, con tus impuestos, que es tu dinero que el que reciben mensualmente de su sueldo, se les olvida y están un poco como lo diría así, endiosados, ¿no? Me estás hablando de que alguien no acepta críticas, pero ese es parte de tu trabajo. De ahí también sale tu dinero, ¿no? El que aceptes y que seas criticado. Seguramente se acomodan o nos acomodamos, ¿no? Y hay que evitar que nos acomodemos, ¿eh? Tenemos que estar permanentemente recordándonos para qué estamos aquí. No estamos aquí para mantener el sillón o para permanecer hasta el infinito, sino para resolver los problemas y para trabajar y darlo todo, ¿no?, en beneficio de la sociedad. Bueno, hay políticos seguramente que trabajan mucho y bien defendiendo sus ideas y hay otra serie de políticos que seguramente están más acomodados, ¿no?, y que pasan por las diferentes instituciones únicamente, en fin, para hacer lo mínimo, imprescindible. Bueno, en todo caso los ciudadanos tienen que recordarnos efectivamente para qué estamos. Abandonas las filas del PC. Cuéntame. Bueno, yo lo dejo principalmente por dos asuntos. Considero que el Partido Socialista ha dejado de defender la igualdad en España, que ya no es ese partido que defiende el Estado y que defiende la igualdad del conjunto de la ciudadanía, que se está convirtiendo en nacionalista en determinadas partes de España, especialmente en Euskadi y en Cataluña, aunque también en otras partes, y por lo tanto yo ya no me veo representado ahí. Yo creo que el ser progresista implica defender la igualdad del conjunto de la sociedad. Abandona ese mensaje, se convierte en otra cosa, ¿no? Y por otro lado, inicia conversaciones con una banda terrorista, ¿eh? Totalmente en desacuerdo con esa política que impulsó el señor Zapatero y por lo tanto yo, de la misma forma que entré, decido salir. Estaba hablando contigo y ahora, claro,
lo que tiene el mundo, ¿no? Que se mueve es un mundo vivo, entonces tenemos noticias cada momento, ¿no? Desgraciadamente hay noticias como la que ocurrió ayer por la mañana, que no son nada agradables, del niño, porque es un niño de 13 años. Hoy hemos tenido también, creo que, una noticia de una madre que, si me lo recuerdan, ha echado a sus hijos por el balcón, por la ventana. Entonces, ¿qué está pasando con el...? Porque de repente, yo no digo que haya incrementado la violencia, porque quizás tengamos los mismos delitos que hace 10 años, pero sí el modus operandi, ¿no? Sí la agresividad. ¿Qué está pasando con la sociedad española? Y sobre todo tenemos más informaciones, nos enteramos de todo esto al momento y nos echamos las manos a la cabeza preguntándonos, ¿no?, cómo pueden ocurrir estas barbaridades. Bueno, hay que hacer pedagogía política, pedagogía democrática y hay que intentar solucionar estos asuntos cuanto antes y de la mejor manera posible. Lógicamente no es fácil, pero desde luego tenemos que defender sobre todo pues la convivencia, el diálogo democrático y mejorar la educación de toda la sociedad. Estos hechos seguramente en algunos casos es difícil en el corto plazo luchar contra ellos, pero desde luego son los asuntos principales que habría que resolver, ¿no? El tema de la violencia machista, ¿no? Un drama absoluto que se repite cada cierto tiempo y que hay que hacer frente de manera contundente y clara. No puede ser, ¿no?, que haya todos los años 50 mujeres asesinadas, 50, 55 o 60 por sus parejas. Un drama. En fin, todo eso es lo que hay que solucionar, ¿no? Hay mucho que hacer, ¿no? Estoy viendo que hay mucho que hacer en este país. Dejas el PC y te vas con... Por cierto, hay una cosa que en este país nadie perdona, ¿no? Es el cambio de ideas políticas, el cambio, el giro en el que una persona tiene todo el derecho, parece que un panadero tiene todo el derecho del mundo a cambiar de profesión, pero un político no puede decir, bueno, pues esto es lo que me va a decir este partido, yo ya no estoy de acuerdo, voy a trabajar en el partido mal y de mala manera, me voy. ¿Por qué crees que la sociedad española no perdona? Siempre se oye, ¿no? Esta estaba o este estaba en el otro lado, este es un trepa, se ha movido. ¿Por qué crees que... Hombre, criticar a los trepas y a los giros ideológicos en muy breve espacio de tiempo es razonable, ¿no? No me parece que una persona que defendía A al día siguiente pueda defender B. No me parece razonable. Pero bueno, cada cual que lo explique. Yo lo que sí creo es que la gente evoluciona. Todos evolucionamos, ¿no? Y lo que antes podíamos defender de una determinada manera, pues igual luego lo defiendes de otra o de una manera un poco más distinta. Yo realmente sigo defendiendo básicamente lo mismo o tengo los mismos principios, ya digo, solidaridad, igualdad, defensa del bien común, lucha contra las injusticias. Esto lo he venido siempre defendiendo. Luego hay personas seguramente que cambian de chaqueta para conseguir quizás un cargo político o cosas semejantes. Eso sí que me parece que es más incoherente y más difícil de justificar, pero bueno, que cada cual lo explique, si puede. Yo, luego vamos a hablar de ellos, lo que acabas de comentar, pero bueno, yo me refería a que, claro, se mete todos en el mismo saco, pero yo imagino que hay gente que hace un giro. Pero esto es como una gripe, ¿no? Tú la gripe, ves una persona con gripe cuando sale, pero a lo mejor el tiempo de germinación, eso es lo que no se ve, ¿no? Y la gente no va por la vida diciendo, "Ay, mira que estoy pensando en cambiar", ¿no? Entonces, al final, cuando uno salta a los medios públicos es cuando dice, hoy se ha cambiado, bueno, a lo mejor lleva un año, ¿no? Meditando. Tiene su propio proceso evolutivo, cada uno realiza sus reflexiones. Lo importante es que cuando tenga que defender lo que considere, lo haga de manera creíble y lo haga sobre todo de manera coherente, sea capaz de explicarlo. Es lo que la gente quiere en última instancia, ¿no? Claridad también. Luego hablamos de esos giros, esos cambios de la noche a la mañana, porque uno ve que algo no voy a adelantar a los espectadores, pero luego vamos a hablar de ellos. ¿Qué te seduce de Rosa Díez? Bueno, después de haberla conocido personalmente, ¿no? Durante estos 7 años, lo que me produce gran admiración, ¿no?, es su capacidad de trabajo y su defensa de una serie de principios irrenunciables y de una serie de ideales. Gran capacidad de trabajo y gran disposición a tratar de resolver los problemas de la gente. Eso es lo que yo he visto. Escucha mucho y toma nota, ¿no?, de lo que se le dice, pues al menos de las personas que tenemos o que estamos
alrededor de ella. Me parece una gran luchadora. Se decía en sus tiempos, como dirían aquel, ¿no? En los mentideros, que cuando a Rosas el Partido Socialista la lleva a Europa, de alguna forma se está, por decirlo de una manera, aunque no sé, deshaciendo un poco de, porque estaba convirtiéndose en algo incómodo en el partido. No lo sé, habría que preguntárselo a ella. Yo lo que he visto en su trayectoria es que siempre ha sido coherente, siempre ha luchado por sus ideas. Y yo, en fin, cuando estaba ya en el Partido Socialista, yo habitualmente le votaba, si podía, votaba al partido y era una de las personas más destacadas. Ya digo, siempre ha sido coherente, honesta y trabajadora. Según dice ella, cuando vio que en el partido en el que siempre había militado no podía defender las ideas que ella siempre había defendido, pues decidió dejarlo, pero seguramente ella lo explicará mejor que yo. A ver si tenemos suerte. Se nos viene por aquí, por el País Vasco, y podemos entrevistarla. A ver. Creo que sí, porque ella vive aquí, o sea que no habría ningún problema, vuelve todas las semanas. Genial. Eh, ¿Cómo ves la política vasca, Gorka? ¿Cómo la veo? Pues con preocupación, ¿no? Yo me gustaría pensar que antes o después se va a producir un cambio de tal forma que el nacionalismo vasco pues no sea mayoritario y que realmente podamos centrarnos en los asuntos que realmente importan a la gente, como son pues el empleo o el desempleo, la precariedad laboral, la desigualdad, el incremento de la pobreza. Yo creo que a eso deberíamos dedicarnos. Sin embargo, el discurso nacionalista pues lo ha inundado todo durante las últimas décadas, están en sus obsesiones y creo que eso no conduce a nada bueno. No hace falta más desunión, sino menos. No hay que levantar más fronteras, ¿no? Sino derribar las que todavía existen. Bueno, eso es lo que veo yo en relación a la situación de la política vasca. Y yo intento, pues, hacer todo lo posible para mejorar esa situación. ¿Realmente crees que hay una mayoría independentista en el País Vasco? Lo digo porque realmente lo que hay mucho voto no nacionalista desperdigado en diferentes partidos, pero si aunas todos esos votos, ¿realmente hay una mayoría independentista? No creo que haya en Euskadi, vamos, estoy seguro que no hay una mayoría independentista. Sí que hay nacionalistas, hay independentistas y en concreto hay también nacionalistas que viven del cuento de ser independentistas, pero que cuando se les pregunta si efectivamente quieren la independencia mañana, siempre te responden que no, que mañana no, que pasado mañana o más adelante o ya se verá. Es decir, algunos viven del cuento de ser independentistas, otros sí que lo son, ¿no? Pero desde luego son clara minoría. Me estaba recordando una vez yo en un medio de comunicación, no voy a decir cuál hubo, se hizo un programa y se le preguntó, es que un poco lo que tú decías, ¿no? Pero aquí lo explicaba de otra manera. Eh, Le preguntaron, era un claro independentista y le decían que si quería independencia. Y fíjate que no estaba la crisis, sí que estamos hablando de los años 90, la independencia de España, y él decía, hombre, pues eso es como cuando uno tiene 18 años, ¿no? Y se va de casa. Eso no quita que los domingos vayas a comer a casa de tus padres. A lo que el resto le dijo, no, no, perdona, si tú te vas, te vas. No vas a estar volviendo cada fin de semana cuando a ti te apetezca ser español. Y sobre todo que irse es de cobardes, ¿no? Hay que estar todos juntos, es mejor convivir todos juntos y creo que el futuro a día de hoy es esa Europa, ¿no? Unida, diversa, sin fronteras interiores, a la que desde luego yo aspiro. Ya digo, no se trata de levantar más muros, sino de derribar los que, los que ya existen, conformar un espacio de convivencia lo más amplio posible, porque al fin y al cabo los seres humanos todos somos muy parecidos. Eh, Acaban de ser las elecciones andaluzas. Dime cómo valoras el resultado de UPyD. Muy malo. No nos han votado, ¿no? Hemos recibido muy pocos votos, incluso menos que hace 4 años. No hemos podido llegar a la gente, no les hemos convencido, ¿no? No les hemos dado razones suficientes para que voten nuestro proyecto político y ciertamente me da pena porque creo que UPyD es indispensable y también es indispensable en Andalucía porque es el partido que más ha luchado contra la corrupción política o a favor de la regeneración de la democracia y que ha defendido siempre, en fin, el estado del bienestar, ha luchado contra los recortes sociales. Pero sí, el resultado es realmente malo.
¿Qué crees que han hecho otros partidos emergentes como, por ejemplo, Podemos o Ciudadanos que no haya hecho? Creo que la cuestión queda aquí porque vamos a parar un poquito la entrevista. Vosotros no lo vais a ver porque va a ser un pase de página, pero es que Gorka tiene una reunión y como ya he dicho al principio de la entrevista, le he dado las gracias porque sabemos que está ocupado. Así que hacemos pase de página, él se va a la reunión y nosotros luego enseguida volvemos. Gracias. Bueno, pues ya habéis visto que el pase de página para vosotros ha sido liviano, para nosotros también, porque nos ha dado tiempo a tomar un café, Gorka. O sea que, imagínate, gracias por esta pequeña reposición corporal que uno necesita a estas horas, ¿no? Nos habíamos quedado en una pregunta. ¿Qué propuso o qué propusieron nuevos partidos como Podemos o Ciudadanos que se le escapó a UPyD? En Andalucía hablamos, ¿eh? No, yo creo que nada, ¿no? Yo creo que hicieron mejor marketing y tuvieron un apoyo mediático extraordinario, ¿eh? Yo creo que UPyD, si hubiera tenido ese apoyo mediático durante los últimos tiempos, ahora igual gobernábamos, ¿no? Igual teníamos mayoría absoluta. Yo creo que simplemente fue eso. Nosotros hemos fallado en el marketing, ¿eh? El marketing es muy, muy importante. Pensábamos que con defender buenas propuestas o con trabajar mucho y bien en el Congreso o en las diferentes instituciones sería necesario para lograr más votos y conseguir la confianza de la gente, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Hay que hacer marketing y hay que explicar nuestras propuestas y si no, es que los ciudadanos no las conocen. Yo encantada. Vosotros hacéis, nosotros sí nos dais trabajo, o sea que yo encantadísima. Vamos a hablar un poquito de una figura que teníais un poco, bueno, que seguís teniendo, Toni Cantó. Em, Él ha cuestionado de alguna manera, vamos a decir entre comillas, ¿no? Porque nos han enfadado, no ha sido un cuestionamiento de bronca, sino bueno, pues no ha estado de acuerdo con algunas políticas de Rosa Díaz. O no es ese el motivo del que él haya dejado las filas, vamos a decirlo, de cara al ciudadano, ¿no? Aunque está ahí detrás. Sí, deja de ser diputado y dejó de ser candidato a la Comunidad Valenciana por UPyD. Habría que preguntárselo a él exactamente por qué decide dar un paso atrás, ¿eh? Yo por lo que he oído daba la sensación que lo que él pretendía es que UPyD tratara de buscar otra vez un acuerdo con Ciudadanos, ¿no? Y cuando el Consejo de Dirección decide otra vez que no, y cuando el Consejo Político, que es el representante de los afiliados, dice otra vez que no, él decide dimitir. Yo no soy partidario de que la gente dimita por ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, él es libre, decidió hacerlo así y obviamente se le respeta. Él era una figura, cuando empezó UPyD, quizás la más conocida, ¿no? Es un actor, es un buen actor además. ¿Crees que ha dañado, ha hecho un poco de daño el hecho de que él dimita y se vaya? ¿Sabes qué? A ver, somos un país, partimos de una base, que somos un país que no somos Francia ni somos Inglaterra, es decir, se va una persona conocida y uy, por algo será. Entonces siempre somos malpensantes, ¿no? Es un país de malpensadores. Bueno, que por algo será seguro, ¿no? Si decide dar ese paso atrás es porque algo le ha movido a hacerlo. Yo soy partidario de que nadie se vaya y de que todos los que crean en el proyecto de UPyD se queden y de que incorporemos además a más gente. Y creo que en los últimos días podemos dar buenas noticias. Vamos a presentar a más de 9.000 candidatos a las próximas elecciones municipales, forales y autonómicas, cuando hace 4 años presentamos 7.000. Y vamos a presentarnos en más municipios, ¿no? Y hay gente muy dispuesta a seguir dando la batalla. Por lo tanto, hay alguno que se ha ido, no demasiados tampoco, pero la inmensa mayoría se queda y gente también que se acerca otra vez a UPyD diciendo ahora es el momento preciso de apoyaros después de lo mucho y bien que habéis trabajado. Espérate que pase la página, que si no, queda ahí. ¿Has hablado con Rosa Díaz después de las elecciones andaluzas? No te voy a preguntar de qué habéis hablado, porque vas a decir obviamente que no, que es de puertas cerradas, pero... Sí, sí, continuamente hablamos. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿De qué habéis hablado? Sí, ¿no? De la situación política,
qué es lo que tiene que hacer y decir UPyD, etcétera. Formamos parte del Consejo de Dirección, hemos hablado, por lo tanto, en persona, vía correo y a través de WhatsApp, y por teléfono, evidentemente, para hablar de estas cuestiones. Se ha hablado mucho de la autocrítica, ¿no? Que debía hacerse Rosa Díaz. ¿Tú crees que es una mujer, yo no la conozco, ¿no? Pero tú sí, que yo siempre parto de la base de que la autocrítica no tiene por qué hacerse en público. Uno puede autocriticarse y rectificar de puertas para adentro y ella sola. ¿Tú crees que Rosa Díaz es una mujer de autocrítica? Permanente y diaria, ¿no? Y además tiene que ser así, la autocrítica tiene que ser diaria, permanente, no solamente después de unos malos resultados. Tenemos que hacer autocrítica todos los días. Yo al menos aquí la hago. Ver qué se puede mejorar, qué hemos fallado y seguir avanzando. Hombre, yo creo que se nos está exigiendo mucho hacer autocrítica y hay que hacerla, pero yo creo que los que sobre todo tienen que hacer autocrítica son los corruptos, los recortadores sociales y toda esta gente, ¿no?, que han arruinado el país. Ellos son los que tienen que cambiar. Nosotros tenemos que mantener el mismo rumbo político, mantener los mismos principios y mejorar aquellas cosas que hemos hecho mal. Seguramente comunicación y marketing. Eso sí, pero vamos, por lo demás no vamos a convertirnos en una cosa distinta de lo que somos, no vamos a diluirnos, ¿no?, en cosa diferente, no vamos a hacer la rosca a los grandes partidos políticos, vamos a seguir siendo independientes, autónomos, consecuentes, coherentes y honestos. Vamos a seguir dando la batalla. Eh, es una cosa muy curiosa y contradictoria lo que cuando uno ve desde fuera, ¿no? Aún estando dentro, ¿no? Siendo de este país y votante, además. eh, em, ¿Por qué en este país a los partidos ya que son conocidos, ¿no? Hablamos de PSOE, de PP, Izquierda Unida, por ejemplo, que también es un partido ya, entre comillas, vamos a decir consolidado, entre comillas, porque no hablo de buena gestión. Pero, ¿por qué se exige mucho más a los partidos nuevos que llegan que a los que han demostrado que lo están haciendo y que lo han hecho y que lo están haciendo mal y que están llenos de corruptos? ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Y por qué los ciudadanos somos? Claro, no te voy a decir que tú me desveles el secreto, pero ¿no es raro que pidamos y cuestionemos más a los nuevos que a los que han demostrado que tienen en sus filas cantidad de corruptos? Bueno, sobre todo son ellos, ¿no?, los partidos viejos, los que tratan de exigir a los partidos nuevos lo que ellos justo no han hecho. Y la siguiente reflexión, hemos llegado a esta situación de corrupción, de despilfarro, de desempleo, de desigualdad, etcétera, etcétera, como consecuencia de quienes nos han gobernado. Y que yo sepa, nos han gobernado principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español con el apoyo de los nacionalistas. Y aquí en Euskadi en concreto, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco. Esos son los que nos han traído a la situación actual. En todo caso, a mí me parece bien que la ciudadanía sea exigente con UPyD. Eso a mí me parece bien. Con todos, no con UPyD, con Podemos o con Ciudadanos, que son los que no han gobernado nunca, y en cambio no lo sean con los que han gobernado y han demostrado que por cierto, ahora con el PNV está también saliendo cosas. ¿Estaba tardando demasiado? ¿O es que no había y había ahora? ¿O están las cosas ya empezando a salir? El tema es que UPyD no estaba en el Parlamento, que es el partido político que ha sacado todos los temas, desde Hiriko, Epsilon, Ibarzaharra, Pinosolo y algunos asuntos más, como el tema de las noticias pagadas, ¿no? Razón por la cual nos creíamos contra el gobierno. Yo creo que no estaba UPyD y estaban aquí todos acomodados, ¿no? Y nadie quería levantar alfombras porque seguramente habría un pacto amplio entre la mayoría de partidos políticos para protegerse unos a otros. Pero tuvieron la mala suerte de que entró UPyD y con un solo parlamentario ha hecho lo que ellos con otros 74 pues no han querido hacer durante estos años. ¿UPyD es partidario, por ejemplo, de que expresidentes formen a ser o lleven presidencia de empresas privadas, como por ejemplo hablamos de Iberdrola, de Telefónica, de ITV? Lo hemos denunciado, las famosas puertas giratorias, ¿no? Colocar a determinados amigos en determinadas empresas para pagarles seguramente los favores desarrollados, ¿no? O únicamente por buscarles una salida. Lo hemos denunciado también en este Parlamento, las puertas giratorias. Da la sensación de que lo único exigible para poder colocar a determinadas personas en determinadas empresas o empresas públicas, entes, fundaciones,
el único requisito imprescindible era tener en vigor el carnet del partido político correspondiente. Lo hemos denunciado, hay que acabar con todo eso, sí. Fíjate, voy a entrar. Tenemos media horita, pero vamos, yo creo que ya nos vendrán a avisar, porque si no me puedo tirar aquí 2 horas hablando contigo. Eh, Hablando de política y demás, una cosa que a mí me choca mucho, ¿no? Hemos hablado antes de la Ertzaintza, pero es curioso, la Ertzaintza, todos los mandos que hay en la Ertzaintza, quieras o no, son políticos. O sea, terminan siendo políticos, ¿no? Los mandos, por ejemplo, de cualquier otro cuerpo, fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, son inspectores, comisarios, no tiene nada que ver con la política. En cambio, en la Ertzaintza casi todos son del partido que está gobernando, ¿no? En este momento, que es del PNV. Es curiosísimo. ¿Cómo podemos tener una policía cuyos jefes sean políticos y no sean policías y se muevan por, así tenemos lo que nos pasa, ¿no? He salivado, perdón, una policía descontenta porque están totalmente desubicados de su zona de trabajo, porque políticamente no se sabe por qué no los de Álava están en Guipúzcoa, los de Bilbao en Álava. Ya no hay razón, ¿no? No existe una banda terrorista. Entonces, es normal que tengamos políticos dentro de nuestra policía Y vasca. sobre todo representantes de un determinado partido político, que es siempre el Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente habría que profesionalizar la Ertzaintza y el gobierno ser lo suficientemente flexible y dialogante, tanto que predica, para reunirse también con los sindicatos de la Ertzaintza y con los agentes para resolver los problemas internos que tienen. Padecemos un gobierno que prácticamente no resuelve ni un solo de los problemas, ni el desempleo, ni la precariedad, ni la desigualdad, ni la pobreza, y que encima ha creado nuevos, como es el tema de la Ertzaintza o lo que está ocurriendo en Osakidetza, claro, o en ETV, ¿no? Que también está absolutamente politizada y puesta al servicio del Partido Nacionalista Vasco. Todo esto es muy importante, hay que denunciarlo y además proponer propuestas para presionar al gobierno para que estas cosas cambien. Por eso es tan importante que en el Parlamento haya partidos políticos que trabajen y controlen al gobierno en lugar de que lo único que hagan sea estar sentados ahí en los escaños. Si yo te digo que dentro de la Ertzaintza hay mandos que están siendo castigados con destinos por ser de otro partido político, ¿te extrañaría? No, no, no me extrañaría. Hay que controlar esos asuntos para que ningún partido político utilice ninguna institución para defender sus propios intereses o para colocar a su gente. Es un trabajo, ya digo, ingente, ¿no? Corregir todo eso que durante décadas se ha visto como normal o que al menos no ha sido denunciado de manera suficientemente contundente. Y es difícil, ¿no?, que sea denunciada por una televisión pública, entre comillas, que depende del propio partido, ¿no? Que además gestiona mal la Policía Autónoma Vasca. Claro, pero claro, también son responsables el resto de partidos políticos de la oposición, porque nosotros hace 2 años en concreto presentamos una iniciativa parlamentaria para reformar la ley de EITB y exigir que los miembros del Consejo de Administración y que la Dirección General fueran elegidos por concurso público y que demostraran que son buenos profesionales y que no están al servicio de ningún partido político. Propusimos una propuesta para que ITV funcionara igual que la BBC, ¿no? Y todos votaron en contra. Con lo cual, claro, el gobierno hace y deshace a su antojo, pero en muchas ocasiones los grupos de la oposición no hacen lo suficiente para cambiar las cosas. Eh, A tu entender, ¿cuál es la razón de la crisis interna? Cambiamos de asunto drásticamente. Volvemos otra vez a UPyD. ¿Cuál es la razón de la crisis interna que existe ahora mismo en el partido, en UPyD? Bueno, desde que se crea UPyD, prácticamente los medios de comunicación hablan de crisis en UPyD todos los meses. Bueno, pues porque no hemos conseguido tantos votos como nos hubiera gustado, especialmente en las últimas elecciones andaluzas, y cuando no se consiguen votos, pues mucha gente, digamos, que se pone nerviosa, seguramente con razón en algunos casos, ¿no? Pero bueno, yo ya digo que podemos ser optimistas porque en los últimos días hemos notado que muchísima gente está respondiendo. Gente que era simpatizante de UPyD que nos llama para decirnos que ahora se afilia. Gente que no era simpatizante y dice que a partir de ahora es simpatizante o se afilia. Personas que van a la sede
y están dispuestas a dar el paso de colaborar de alguna manera. Vamos a presentar más candidatos que hace 4 años, vamos a presentarnos en más municipios que hace 4 años. Bueno, es un partido vivo. Los afiliados de UPyD son críticos y plantean y proponen cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos elecciones internas continuamente, primarias o para elegir a los diferentes órganos de dirección de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y eso hace que haya mucho movimiento vital dentro de la afiliación, pero vamos a salir fortalecidos. Eh, ¿Crees, o tengo esa sensación, que en un partido político le ocurre como a los partidos de los equipos de fútbol, que cuando no ganan un partido o no ganan unas elecciones es necesario tener una cabeza de turco Bueno, para contentar a la plebe, por decirlo de alguna manera? bueno, sí, puede ser, ¿no? En todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y mejorar todo aquello que no hayamos sabido hacer bien. Dicho esto, sí que ha habido una campaña desde que se crea UPyD para atacar muy especialmente a Rosa, ¿no? A Rosa Díez, llegando en los últimos tiempos a ataques que son personales y que son inaceptables. O sea, la crítica hay que aceptarla con deportividad porque además nos hace mejorar y nos hace crecer y es buena, sobre todo la crítica constructiva, pero ataques personales nos parecen absolutamente inaceptables y están fuera de lugar. Ha habido muchos ataques personales durante las últimas semanas que nosotros rechazamos contundentemente. Vamos a hablar ahora de esos afiliados que has dicho que han venido otros, pero ha habido una marcha masiva y de paso ya vamos a entrar también a ahondar aquello que te he dicho que íbamos a hablar, ¿no? De esos trepas que han salido de un sitio para ir a otro. Pero tú me dices que hay gente que se ha afiliado y que no estaban afiliados, se han afiliado y los que no eran simpatizantes se han vuelto simpatizantes, pero en los medios de comunicación se habla de una marcha masiva. Cuéntame, esto. No hay marcha masiva. Con lo cual, quien diga marcha masiva tendrá que explicar si tiene datos, ¿no? Pero no hay marcha masiva. La gente que quiere entrar, entra en UPyD. Quien quiere ir, se puede ir libremente y no hay ningún problema. Me gustaría que todo el mundo viniera, ¿no? Sobre todo gente constructiva, trabajadora, que lógicamente comparta los ideales de UPyD. Pero bueno, quien se vaya tiene que explicar por qué. Se pueden ir por diferentes razones, porque están cansados, porque no tienen tiempo de colaborar con UPyD, porque consideran que nuestro proyecto ya no es lo que ellos pensaban que era, o porque han decidido ir a otro partido político que les pueda asegurar un sillón, ¿no? Que también puede ocurrir, pero bueno, cada uno tiene que explicarlo, por qué estaba aquí y deja de estar, o por qué se va a otro lado. Yo, en todo caso, creo en la lealtad, ¿no? Cuando uno está en un proyecto político, hombre, tiene que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Y hay que tener paciencia. Además, ya lo decía Fernando Savater cuando se creó el partido político, hay que tener mucha paciencia en política. Las cosas son difíciles, ¿no? Pero hay que seguir trabajando. Y ya digo, en todo caso, cada uno tiene que explicar, y cada caso es distinto. Cada caso es distinto, no podemos meter a todos en el mismo saco. Hay gente que se ha ido de manera muy elegante, perfectamente, y otros, digamos, que han dado portazos o directamente han traicionado al partido, ¿no? Negociando con otras formaciones políticas mientras estaban dentro. Eso es muy feo. Pues vamos a seguir hablando un poco de esto que estamos haciendo de esta marcha. Yo sí tengo datos que ha habido afiliados o gente que estaba en UPyD y, por ejemplo, han hecho todo lo posible e imposible para entrar en listas ahora para los próximos comicios, por ejemplo, en nuevos partidos como Podemos, bueno, Podemos no, pero como Ciudadanos. ¿Tú qué opinas, no? Pero es que además haciendo hincapié, si no era uno, llamaba a otro y sigue subiendo escala, ¿no? Porque tenían que ir entre los 5 primeros. ¿Qué opinas de esta gente? A ver, yo indudablemente pienso que casi yo no pertenezco, o sea, yo no he fundado ningún partido, pero casi es preferible no tenerlos, ¿no? Dentro del partido a esta gente que tenerlos, ¿no? Pero ¿qué opinas de estas personas? Hemos hablado antes de los trepas. ¿Podríamos entrar y meter a este grupo de gente que sale de un partido para entrar a unas listas como trepas? Seguramente.
no tengo buen concepto de ellos, pero ya digo, que la gente juzgue, ¿no? Que la gente observe qué es lo que está ocurriendo y cómo ha actuado cada uno y que vean también cómo han actuado otros partidos políticos, ¿no? Premiando a este tipo de gente, ¿no? O fomentando el transfugismo. Yo creo que un partido político que defienda o practique el transfugismo no puede presentarse como un partido político nuevo o que pretenda regenerar la democracia. Esas formas también, lógicamente, hay que cambiarlas. Han hecho mucho mal durante muchos años en España, con lo cual unos se comportan de esa manera totalmente deshonesta y luego hay otro partido político que decide recogerlos. Yo creo que o no, o en todo caso sí, pero cuando se produce eso, yo creo que actúan mal los dos, el partido político nuevo que fomenta el transfugismo y las personas deshonestas que decidieron abandonar un proyecto político con el único objetivo de conseguir un escaño. Te digo porque yo en el caso que te he mencionado, o sea, me consta que ha sido no. Ha sido no. Las listas están hechas y si venís, venís, pero sin más. O sea, tal cual. En Por eso te digo. casos ha sido que sí, o incluso hay alguno que se ha dedicado a viajar por España tocando a cargos públicos de UPyD, ¿no? Para que abandonaran la formación y prometerles un puesto en determinada lista. Eso es una cosa absolutamente vergonzosa. De eso se debería informar, ¿eh? Porque es muy importante. Y los ciudadanos deberían tener conciencia de eso y deberían conocer esa realidad. Más que nada para que luego pues no se lleven autoengaño, ¿no? O, no comprueben que determinados partidos políticos nuevos se comportan como los viejos. ¿Hablamos de quién? De esta forma ha actuado ciudadanos o ciudadanos, ¿no? En muchos casos. Claro, por eso no quisimos nosotros pactar con ellos o no fue posible ningún tipo de alianza electoral porque sabíamos perfectamente cómo se están comportando a lo largo y ancho de España, qué tipo de gente están recogiendo y con qué partidos localistas, regionalistas, en algún caso nacionalista, han venido pactando. Nosotros no somos así. Nos parece bien que haya pluralidad y que la gente elija. Lo que no podemos hacer es unirnos, ni siquiera temporalmente, a un partido político que se comporta de esa manera. No sé si tengo, si está seguro o no, pero creo que posiblemente pueda venir Alberto Rivera a Vitoria. Si es así, te prometo que intentaremos, como sea, entrevistarle y vamos a hacer esa pregunta, ¿no? Si es cierto que ha ido tocando por todo el país, le vamos a transmitir esa pregunta. Eh, em, ya me he perdido, pero creo que estamos es que hemos contestado varias preguntas a la vez. A tu entender qué crees que mueve ese interés, ya lo hemos hablado. Pero vamos a hablar de las próximas elecciones vascas, ¿vale? ¿Cómo ves UPyD vasco? El vasco, el de aquí. No hablamos hemos hablado del andaluz, pues el de aquí, el vasco. Bien, veo que está bien, está fuerte. Vamos a presentar listas en las tres juntas generales, en las tres capitales, en Guecho, en Irún, en Baracaldo. Vamos a presentarnos en más sitios que hace 4 años y nuestro objetivo es entrar en las instituciones, más que nada porque si las instituciones no dan cabida a UPyD o si en las instituciones no está UPyD, pues queda demostrado que son instituciones un poco menos vivas, ¿no? Más grises y más aburridas. Y nosotros queremos estar pues para plantear todas estas cosas que hemos venido planteando aquí y que tanto juego han dado y que tanto interés han despertado. Dime qué es lo que primero haría UPyD, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Vitoria, para y por Vitoria de ser elegidos para la alcaldía. Defender todo lo que hemos defendido en este Parlamento, defender el estado del bienestar, defender la sanidad, defender la educación, defender las ayudas sociales, defender la convivencia y desde luego no atacar ni a los inmigrantes ni estigmatizarlos, ni fomentar las luchas territoriales entre los tres territorios históricos, ni hablar mal de las otras capitales de provincia, los otros municipios vascos, ¿no? Tratar de preocuparnos de los problemas reales de la gente, no hacer demagogia ni populismo y defender pues todo lo que hemos defendido aquí y muchas cosas más, lucha contra la corrupción, regeneración de la democracia, lucha contra los recortes sociales y todo eso que nos caracteriza, ¿no? Creo que hay mucho por hacer. Vitoria siempre ha sido un referente en muchas cosas, ¿no? Durante las últimas décadas y
durante los últimos años ha dejado de serlo como consecuencia de un alcalde que no hace otra cosa más que demagogia y populismo. Y esto me parece ciertamente triste para la propia ciudad. Vamos a hablar un poco, has mencionado el tema de los inmigrantes. Eh, Vamos a dejar de ser un poco políticamente correctos. Es cierto, yo soy hija de inmigrantes. Mis padres se fueron a París a trabajar. Todos somos inmigrantes, de hecho, todos somos emigrantes, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, no salieron de la provincia y se fueron, sino que salieron a otro país donde mi madre casi tuvo que aprender el idioma, allí in situ, ¿no? Eh, Seamos realistas. El pulso de la calle no es quitar o no dar ayudas a gente que sí ha trabajado, ha cotizado y ha estado en el paro. Pero es cierto que vemos, y es lo que indigna a los ciudadanos, aunque los políticos quede políticamente correcto decir que es que hay que ser a favor de la inmigración, sí, pero la inmigración productiva, no la inmigración que vemos, ¿no? Que no trabajan, pero tienen el móvil de última generación, conducen un coche. Hablamos de... A ver, hay que dar realmente ayuda a esta gente que no, que no han cotizado, que han venido porque es fácil estar en España, ¿no? A ver, no es nuevo el hecho de decir... Recuerdo un programa que decía la propia policía, creo que era la Policía Nacional, ¿no? Que había delincuentes que llamaban y decían, no, vente para España porque es fácil delinquir, porque entras por una puerta, sales por la otra, ¿no? Se está convirtiendo eso también en la inmigración, esta inmigración que no es productiva. Y mira que te hablo desde el punto de vista de hija, ¿no? Porque realmente no favorece a los inmigrantes que sí trabajan, que sí cotizan, que sí ayudan en el desarrollo, ¿no? Del país. Yo creo que para cobrar las ayudas sociales lo que se tienen que cumplir son los requisitos perfectamente establecidos en la legalidad y en la ley correspondiente, ¿no? Eso es lo que cabe defender. Lo que no se puede hacer es acusar a determinados colectivos o a colectivos enteros de cometer fraude en las ayudas sociales. Eso es una cosa absolutamente vergonzosa e inaceptable. O fomentar las bajas pasiones, ¿no? O provocar una guerra de pobres contra pobres. Eso es ciertamente mezquino y lamentable. Luchar contra el fraude, evidentemente, pero para eso hay que ver exactamente qué propuestas plantea cada partido político y se pueden discutir, evidentemente, pero todo ello sin hacer demagogia. Los grandes corruptos de este país son autóctonos y muchos de ellos pertenecen al Partido Popular. Por lo tanto, el señor Maroto y todos ellos lo que tendrían que hacer en primer lugar es denunciar a sus corruptos, ¿no? Y por lo demás, ya digo, no hacer demagogia, no hacer populismo. Por supuesto que la sociedad vasca está a favor de defender el estado del bienestar, ¿no? Lo que pasa que hay algunos representantes políticos que, como no tienen otra propuesta, pues durante el verano pasado decidieron lanzar esa campaña, ¿no? Con el único objetivo de conseguir supuestamente un puñado de votos. Yo creo que ese problema lo tiene el PP, es decir, como no sabe de qué hablar, pues ahora se ha metido en esos líos haciendo demagogia. Luchar contra el fraude, por supuesto, pero yo creo que los representantes políticos tenemos que intentar fomentar y garantizar la convivencia, no justo lo contrario, ¿no? Que es lo que está haciendo el PP. Gorka, ¿eres partidario de los pactos entre partidos? Me refiero, ya sabes, a la hora de gobernar. Es decir, ¿eres partidario de esos pactos o que gobierne el que más votos haya sacado, ¿no? Bueno, nosotros estamos en las instituciones para defender nuestras propias propuestas y en el caso de que decidiéramos apoyar a un determinado candidato sería como consecuencia de que hemos llegado a un acuerdo para que determinadas propuestas salgan adelante. Eso es lo que siempre nosotros hemos hecho. Los pactos son algo consustancial con la democracia y con la política. El tema no es con quién, sino para qué. Nosotros podemos pactar con todos, menos con EH Bildu, pero ya digo, para llevar adelante determinadas propuestas que mejoren la vida de la gente, no para calentar un sillón o buscar acomodo. No sé el tiempo que... 5 minutos. Bueno, pues justo, mira. Valórame la subida de partidos como Podemos o Ciudadanos. Podemos en las europeas y ahora Ciudadanos en las andaluzas. Sí, y sobre todo en las encuestas, ¿no? Eh, proporcional al minutaje televisivo que les corresponde, ¿no?
Pero bueno, a nosotros nos gusta que haya pluralidad, que haya más diversidad y que se pueda romper ese bipartidismo que durante largos años hemos padecido. Nos parece bien que surjan nuevos partidos políticos, pero nos parece muy importante que luego la ciudadanía, evidentemente, atienda no tanto a lo que prometen, como a lo que han hecho hasta ahora allí donde han tenido representación. Es muy importante eso, ¿no? Que no se fijen tanto, que no nos fijemos tanto en lo que los políticos prometen o prometemos, sino sobre todo observar qué es lo que realmente han hecho y a partir de ahí que haya la máxima diversidad posible. Yo creo que UPyD fue el que enarboló en primer lugar la bandera de la lucha contra el bipartidismo porque nos parece mal en sí mismo. La llevamos defendiendo y creo que es lo que ha posibilitado a que ese tablero político se rompa después y que ahora pues pueda pasar cualquier cosa en los próximos meses. Y eso está bien para la democracia y para los ciudadanos que tendrán pues más oferta donde elegir. Ha llegado hace unos días una organización de Venezuela que aportaba además, decía que más de 200 documentos en los que bueno, pues se demostraba, por ejemplo, cómo el señor Monedero había hecho una serie de... Al final, realmente tenemos algún partido que no tenga corruptos. No me digas que UPyD, pero tenemos algún otro más que no tenga corruptos. Yo por lo que sé, UPyD no tiene corruptos, ¿no? Además yo voy a intentar, y lo intento siempre, no criticar al resto de formaciones políticas, lo cual por otro lado es bastante sano porque hay que criticar también, ¿no? Pero sobre todo poner en valor lo que cada uno ha hecho. 7 años, cero corruptos, no podemos avergonzarnos de nada, estamos orgullosos de lo que hemos hecho, somos un partido limpio, transparente, el más transparente según Transparencia Internacional, el organismo Transparencia Internacional que nos daba un 9 sobre 10 en transparencia. Estos son nuestros hechos. El partido donde más democracia interna hay. Permanentemente hay primarias, más de 700 procesos de primarias en 7 años. Bueno, eso es UPyD y otros partidos políticos pues albergan a muchos políticos o, perdón, a algunos corruptos o a unos pocos corruptos o han tenido comportamientos que seguramente hayan vulnerado la ley, ¿no? Pero bueno, que los ciudadanos libremente decidan. Criticar sí, pero no en época de elecciones, por favor, que queremos oír propuestas, y no lo bien y lo mal que lo han hecho en otros, porque al final las elecciones llevamos unos años que se convierten en y tú más. Y el tú más y estamos cansados. Lo que queremos saber qué nos vas a dar. Oye, sería importantísimo que algún gobierno, cuando digo gobierno digo partido, cuando esté en posición de poder hacerlo, haga una propuesta y es que el ciudadano podamos pedir responsabilidades si al cabo de un año o dos no se ha cumplido y que se exija nuevas elecciones para quitar. Así de esta manera nos aseguramos que todos van a funcionar bien, ¿no? Sobre todo los ciudadanos tienen que ver cuáles son las propuestas de cada partido y hacer un seguimiento expreso de si las cumplen. En el caso de determinados partidos políticos es mejor que incumplan sus promesas electorales o que incumplan su programa, ¿no? Porque eso nos beneficia a todos. Pero otra vez hablo de UPyD. UPyD tiene un programa, siempre lo ha cumplido e incluso hemos defendido, pues, en determinados lugares cuestiones políticamente incorrectas, ¿no? Pero bueno, son las ideas en las que creemos. En alguna ocasión a mí me han dicho, no, pero en Euskadi mejor no defiendas la supresión del concierto económico. Allí mejor no propongas la reforma de la ley electoral. Allí no vayas por aquí. Nosotros siempre hemos dicho, no, tenemos que ir por ahí. O sea, para ir por el mismo lugar que han ido los distintos partidos políticos, ya están esos partidos políticos, ¿no? Nosotros estamos aquí para proponer cosas distintas. Eso es lo que hay que hacer. Y en elecciones, antes, en campaña, en pre-campaña, lo que un partido político tiene que hacer es trabajar aquí en las instituciones para cambiar las cosas. Y los ciudadanos estar muy vigilantes de qué es lo que cada partido político no tanto propone, sino sobre todo de lo que ha hecho cuando ha estado presente en los diferentes parlamentos. Ya para ir terminando, Albert Rivera es hoy por hoy uno de los, o el político mejor valorado. ¿Tu opinión? ¿En relación a Albert Rivera o en relación a que sea el político más valorado? Bueno, yo respeto esa opinión de la ciudadanía, ¿no? A
a mí me parece que hay mucho de cosmética, hay mucho de imagen, hay mucho de pose, y yo creo que la política actual no necesita eso. La política actual necesita políticas de verdad y políticos auténticos que impulsen las reformas que hay que reformar allí donde están representados, ¿eh? Las tertulias están bien, pero no puede quedarse un partido político únicamente en las tertulias. Tiene que trabajar sobre todo en las instituciones. Y yo únicamente me remito a los hechos, no a las palabras, ¿eh? Seguramente Albert Rivera tiene una buena capacidad para comunicar bien, pero ya digo, a mí me parece que hay mucho de cosmética y me parece que no hay autenticidad. Pero bueno, en fin, es mi opinión. Tampoco quiero yo criticar a nadie en concreto, ¿eh? Ya digo que aquí los que nos han traído a esta situación son principalmente los grandes partidos políticos, que estos partidos políticos grandes no nos pueden sacar de ella, y que en todo caso, y en el caso de UPyD, ¿no? Y para terminar seguramente, pues repetir que nuestros adversarios políticos son los corruptos, los recortadores sociales y los nacionalistas que quieren partir el país en dos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Pues yo quería decir que lanzaras algo, pero veo que lo has lanzado ya. Hemos terminado en la butaca con, pero bueno, tienes la oportunidad de decir si quieres, si te ha quedado algo en el tintero, te dejo que puedas decir, o ya has hecho el sprint final, como quieras, ¿eh? Yo creo que he dicho todo lo que merecía la pena. He respondido, yo creo que a lo que se me preguntaba. No tengo ningún problema en responder a nada en concreto, ¿no? Hacerlo siempre con honestidad y con sinceridad, que yo creo que son valores que merecen la pena recuperar en la política vasca y en la política española. Gente que diga la verdad de manera libre, y luego ya, como siempre digo yo, que los ciudadanos pues libremente elijan o no elijan nada, ¿no? Pero que sepan que si ellos no eligen, pues otros elegirán por ellos, y que todos los ciudadanos somos políticos. En este caso concreto yo estoy aquí en el Parlamento, llevo aquí 6 años, pero que todos sin excepción son y somos políticos, y todos podemos hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Y merece la pena. Bueno, pues esta ha sido nuestra butaca. Hemos conocido un poco más, no solamente a UPyD, sino también a Gorka Maneiro, para saber un poco cómo era. Llevábamos mucho tiempo queriendo entrevistar, ¿eh? Que conste, porque creo que él no se acordará, pero hace ya, no va a hacer un año, sino por ahí, que me puse en contacto contigo por el Twitter. Y sí, me contestaste, es cierto, ¿eh? Me contestaste, sí. No, yo encantado. Yo quiero estar en todos los medios de comunicación y atender a toda la gente que quiera preguntar algo. Yo encantadísimo, vamos. Yo allí donde me llaman voy, siempre. Bueno, pues nada, os dejamos aquí, ya sabéis, como siempre, en Global 7, y nos tenéis también en el Twitter, en Facebook, en YouTube y en nuestra web, que ahí también subimos los programas para que aquellos que no puedan verlos, recordamos, la butaca se emite los miércoles y no os recuerdo bien si sábados o domingos, pero si no es Tu Cita en Vitoria, que los dos programas son de Eusko TV, de 9 a 10 de la noche. Y bueno, y en internet, cuando queráis, los tenéis a vuestra disposición. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene. Right in front of your eyes, why can't you see me? Can't you read all the signs? Why can't you feel it?